Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a presentar un tema llamado la conciencia moral y presentaremos todo lo que abarca ella. Comenzamos. ¿Sabes qué es la conciencia moral? Es la capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con lo moral. Es decir, que la ética se reflexiona acerca de la bondad y la maldad de nuestros actos. Lawrence Colbert, en su teoría acerca de la conciencia moral, dice que la moralidad no la enseña a nadie, sino que cada persona construye sus propios valores. La formación de la conciencia moral es un proceso fundamental en el desarrollo de una persona, ya que se puede establecer un sentido entre lo que está bien y lo que está mal. Para tener una formación de manera adecuada se tiene que tomar en cuenta varios aspectos, como tener un buen conocimiento, una buena experiencia y también una buena educación, sobre todo para no caer en aquellas influencias externas que nos ayudan a descarrilarnos, a irnos por el camino del mal y no por el camino del bien. A continuación le voy a mostrar un video de una persona que cayó en el vicio de las drogas. Las drogas, ese es mi problema. Las drogas, esa es la llave para vivir el bajo mundo. En el bajo mundo, quien no consume drogas muere envuelto en la conciencia, porque la droga lo aleja de la verdadera realidad del mundo. Que gracias a las drogas muchos sueños se han ido a tierra. Muchos castillos, por el solo problema llamado droga, han dañado una columna, que han hecho que un sueño se convierta en un infierno. Si un niño viene a pedirme drogas, yo nunca se la daría, porque yo no quisiera que un niño tuviera el destino que tengo en el momento. Mi mayor sueño, volver a ver a mi hijo, volver a construir mi carrera y volver a tener la gracia de, ante los ojos de la sociedad, verme como una persona normal. Estado de la conciencia moral. Existen tres tipos de estado de la conciencia moral. La premoral, la etapa de conciencia premoral, es la primera etapa de desarrollo moral de un niño que abarca los primeros 5 años. En esta etapa, el niño, a medida que va creciendo, comprende las reglas y normas sociales. La etapa de conciencia premoral es importante porque sienta las bases para el desarrollo moral posterior. La convencional. En esta etapa se dividen en dos. La primera etapa, el individuo se preocupa por cumplir las normas y evitar el castigo, mientras que en la segunda etapa, el individuo se preocupa por mantener las relaciones interpersonales y el orden social. Y por último, la etapa personal, etapa en la que el individuo comienza a desarrollar una conciencia más clara de sí mismo y de su relación con el mundo. El individuo comienza a desarrollar una conciencia más clara de sí mismo y de cómo su entorno puede ser perjudicado o favorecerlo. Actúa de acuerdo a sus conocimientos y valores morales. La ley de la conciencia moral. La conciencia moral es como una ley interna que nos dice lo que está bien o mal. No importa lo que hacemos, si va en contra de lo que la conciencia considera correcto, lo desaprueba. Seguir lo que dice nuestra conciencia es un deber moral importante. Estos son algunos ejemplos de la conciencia moral. Punto número 1. La conciencia moral puede llevar a una persona a buscar la verdad y a actuar de manera honesta, incluso cuando esto implica reconocer sus propias limitaciones o errores. Punto número 2. Sería la conciencia moral que puede llevar a una persona a actuar de manera justa y ética, incluso cuando nadie más está observando. Es por eso que la conciencia moral nos guía sobre lo correcto y debemos escucharla para mantener nuestra dignidad como seres humanos. En la psicología analítica, la conciencia moral se refiere a la parte de nuestra mente que evalúa y guía nuestro juicio sobre lo que está bien o mal desde una perspectiva ética. Es el aspecto de nuestra psicología que nos ayuda a tomar decisiones basadas en valores y principios morales. En otras palabras,
es la voz interna que nos dice si una acción es correcta o incorrecta desde una perspectiva ética y nos guía hacia comportamientos que consideramos éticos y coherentes con nuestros valores personales y culturales. La conciencia moral según el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico es una corriente filosófica que se enfoca en explicar fenómenos sociales y naturales a través del análisis de las relaciones materiales y a las contradicciones en la sociedad. En este contexto, la conciencia moral se interpreta de manera materialista dialéctica de la siguiente manera. 1. Determinación social. Según esta perspectiva, la conciencia moral de un individuo está determinada en gran medida por su entorno social, las condiciones materiales en las que vive y las relaciones de clase. Las normas morales y éticas de una persona adopta son influenciadas por las estructuras sociales y económicas en las que está inmersa. 2. Cambio histórico. El materialismo dialéctico considera que las normas morales y éticas evolucionan a lo largo de la historia, en respuesta a cambios en las relaciones sociales y económicas. Esto significa que lo que se considera moralmente aceptable puede variar significativamente a lo largo del tiempo y en diferentes contextos sociales. 3. Conciencia de clase. En esta perspectiva se enfatiza la importancia de la conciencia de clase en la formación de la conciencia moral. Se argumenta que la clase social tiene intereses diferentes y por lo tanto adoptan diferentes sistemas de valores y ética que reflejan sus intereses. Bueno, en resumen, desde la perspectiva del materialismo dialéctico, la conciencia moral se ve como un fenómeno influenciado por las condiciones materialistas y las relaciones sociales, y su comprensión implica considerar cómo esta condición cambian a lo largo del tiempo y entre diferentes grupos sociales. Hola, muy buenas a todos. Voy a presentar dos temas, que es el juicio de conciencia y el juicio de conciencia no infalible. Bueno, el juicio de conciencia, para entender esto, debemos explicarnos qué es el juicio de conciencia. Bueno, para entender esto, el juicio es una razón por el que la persona humana se reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer o está haciendo o ha hecho. Y para dar contexto, en la moral se basa que la intuición racional se manifiesta a través de los juicios, de aprobaciones o censuras sobre nuestras acciones, claro, determinando si son buenas o malas, o injustas o justas. La conciencia siempre está activa, emitiendo juicios ante todo o después de analizar ciertas acciones. Aunque se intenta silenciarlas temporalmente, su juicio eventualmente se hace presente. La conciencia es un mecanismo de conocimiento que nos ayuda a diseminar el bien del mal o nuestras acciones cotidianas, claro. Un ejemplo de ello, robar es moralmente incorrecto, ya que implica dañar a otras personas y violar su propiedad. La conciencia no es infalible. Aborda que la posibilidad de la conciencia moral se equivoque. Se reconoce que la conciencia moral puede cometer errores debido a las influencias externas y la complejidad de las situaciones. Aunque la voluntad siempre está obligada, no siempre es excusada, ya que la voluntad es un desacuerdo como una conciencia errónea. Puede ser moralmente mala. La rectificación de esta conciencia errónea es un deber, y la ignorancia invencible puede excusarse, pero la voluntad de seguir una conciencia errónea no evita la culpa moral. Imagínate que alguien ha crecido en un entorno donde se le enseñó que ciertas acciones es moralmente correcta, pero en realidad no lo es. Si esta persona sigue esas creencias erróneas, su conciencia podría llevar a cometer un error moral. Claro, esto enfatiza que no siempre vamos a aprender algo bueno. ¿Por qué? Porque la conciencia
o el juicio de conciencia siempre se aprende desde la niñez. No se nace con ella, ojo, solo se manifiesta desde la niñez hasta que somos adultos, incluso podría decirse hasta que morimos. La conciencia profesional es la base de una conducta ética en lugar de trabajo. Significa actuar de manera justa, integral y moralmente correcta en todas las interacciones laborales. Los profesionales conscientes se adhieren a los principios éticos de su campo, evitan prácticas de engaño o deshonesta y toman decisiones basadas en valores sólidos, respetan la confidencialidad de la información del cliente y reconocen la importancia de la integridad en toda la acción laboral. Algunas son responsabilidad, competencia, autoevaluación, desarrollo profesional, comunicación efectiva, respeto y diversidad, cumplimiento de normativas, integridad, conciencia del impacto, donde las más destacadas serían responsabilidad. La responsabilidad es el pilar fundamental de la conciencia profesional. Los profesionales conscientes asumen la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Esto significa reconocer y aceptar la conciencia de su trabajo, tanto positiva como negativa. Cuando se comete un error o surge malentendido, está dispuesta a enfrentarlo y tomar decisiones, medidas para corregirlo. Entiende sus acciones tienen un impacto en los demás y la organización en general. La competencia es esencial en cualquier profesión. Lo profesional consiste en reconocer sus propias limitaciones y entiende que la búsqueda constante de la excelencia esencial están comprometidos con el aprendizaje continuo y el desarrollo de sus habilidades y conocimientos. Buscan oportunidades, informaciones y experiencia para mejorar su competencia en su campo y ofrecen un servicio de alta calidad. La autoevaluación es un aspecto crucial de la conciencia profesional. Los profesionales conscientes reflexionan de manera regularmente sobre sus propios actos, identidad, hacia el trabajo y esfuerzan por perfeccionar sus habilidades y conocimientos. Esta autoevaluación le permite crecer como profesionales y adaptarse a los cambios de la demanda de su industria. El remordimiento de conciencia. Todos nosotros, en algún momento, hemos experimentado ese sentimiento de culpa o de pesar de las acciones que hicimos en el pasado o en el presente mismo. El remordimiento de conciencia es como una voz interior que nos recuerda nuestras decisiones, palabras o acciones que podrían haber causado daño a otras personas o a nosotros mismos. Es importante entender que el remordimiento de conciencia no es algo negativo por sí mismo. De hecho, puede ser un indicio de nuestra humanidad y empatía hacia las demás personas. Nos recuerda que somos capaces de reflexionar sobre nuestras acciones y aprender de nuestros errores. El remordimiento también puede ser una fuente de motivación para enmendar nuestros caminos y hacer las paces con aquellos a quienes hemos herido. Nos desafía a ser mejores personas, a cultivar la empatía y a tomar decisiones más éticas en el futuro. Sin embargo, también es importante recordar que no debemos permitir que el remordimiento de conciencia se convierta en un peso insoportable. No podemos cambiar el pasado, pero podemos influir en el presente y en el futuro. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos es tan esencial como aprender de nuestros errores. Para concluir, el remordimiento de conciencia es una parte natural en la vida de cada persona. Esto nos recuerda que somos seres en constante evolución y que tenemos la capacidad de mejorar. Aprovechemos este sentimiento para ser más conscientes, compasivos y éticos en nuestras acciones diarias. Y recordemos que el perdón tanto hacia las demás personas como a nosotros mismos es una herramienta poderosa en nuestro viaje hacia la transformación personal. Dichos sobre la conciencia en este fragmento, se presentan dichos populares y refranes que resaltan la importancia de la conciencia moral. La conciencia se considera un juez interno que evalúa nuestras acciones en relación con el bien o el mal. Estos dichos enfatizan la responsabilidad individual de actuar de manera ética. La conciencia actúa como un guía interno en la toma de decisiones morales. Entre uno de los dichos tenemos como:
Mi conciencia tiene para mí más peso que la opinión de todo el mundo. La conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos o nosotros mismos, y a falta de testigo declara contra nosotros. La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien. La conciencia es a la vez testigo fiscal o juez. Visited by sleep, I promise you that soon the autumn comes to steal.